Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo S&G. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de RELAB, el podcast de Real Estate. Hola Ornella, ¿cómo estás? Hola Herman, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte acá de nuevo con nosotros. Y Damián, ¿cómo anda la cosa? ¿Cómo va, Herman? ¿Todo bien? Bueno, esta semana estamos todavía pensando en lo que pasó la semana pasada, pero antes de hablar de eso vamos a saludar a nuestros sponsors y agradecerles. Stay Real, muchísimas gracias por darnos el lugar para poder grabar aquí. Grupo S&G, nuestro promotor que durante tanto tiempo nos apoya. Muchísimas gracias Darío, muchísimas gracias Silvano por la ayuda durante tanto tiempo. Y Finaer, nuestro sponsor, alquilá con garantías Finaer. La mejor garantía es Finaer, la más completa, Finaer. Gracias por ser nuestro sponsor. Y decía que esta semana es muy especial porque estamos todavía pensando, repensando, analizando, reflexionando sobre lo que pasó la semana pasada, ¿no? ¿Qué pasó la semana pasada, Orne? Tuvo la Expo Real Estate en el Hilton, así que estamos como con un poco de resaca de la Expo todavía. Y bueno, aprovechando a Damián, que forma parte del equipo, digamos, que arma la parte académica de la Expo, todo lo que tiene que ver con el Congreso puntualmente, queríamos aprovechar para hacer un cierre un poquito de todo lo que se charló. Sí. Porque fue muy especial esta edición, ¿no? Mucha gente. Y mucha gente joven había. Che, Damián, ¿qué fue lo más importante que te llevaste de la Expo? Mira, me tocó a mí hacer la apertura de la actividad, la primera disertación. La verdad que pensé mucho en la preparación de eso que iba a decir. Por supuesto que ya respiro los reclamos que tenemos para hacer y eso me salen como muy espontáneamente. Entonces, en principio, pensé que lo que iba a decir era literalmente eso, o sea, lo que falta, lo que deberíamos tener, las correcciones que deberíamos hacer y sobre todo reclamarles al gobierno. Pero después lo que se dio, medio casualmente, es que estaba llegando, cuando yo empecé a hablar, Sturzenegger, el ministro, y entonces le pedí a Mali que lo fuera a buscar al auto y que lo trajera y lo sentara adelante, en la primera fila. Y me pareció una iniciativa disparatada, pero milagrosamente sucedió. Sí. Arriesgada. Arriesgada, pero sucedió. Con lo cual, en realidad, le pedí que hiciera esto antes de empezar. Después empecé y no había aparecido, con lo cual empecé, pero a los 3 minutos de empezar a hablar, lo vi entrando desde el fondo. Aparte se lo ve, es alto. Se lo ve porque tiene 8 metros de alto, exacto. Y efectivamente se sentó adelante. Entonces tuve que, mientras empezaba a hablar, como reconfigurar lo que tenía pensado decir. Y en buena medida le hablaba a las 1000 personas que ahí estaban sentadas, pero también le hablaba a este señor, ¿no? Y como 50 y 50, ¿no? Porque aparte no es usual tener un ministro sentado delante. Hay que aprovechar la oportunidad. Y no es tampoco tan usual que los ministros te escuchen, ¿viste? No es usual que vengan y quieran sentarse a escucharte. Exacto. Entonces, literalmente hablaba al público, pero también le hablaba a él directamente. Y sobre todo, bueno, puse en evidencia 2 o 3 temas muy sensibles. Uno tiene que ver con la problemática de los créditos hipotecarios, que efectivamente lo sabe porque es economista, pero estaba bien ponerlo en blanco sobre negro, que la cuestión de la oferta crediticia está menguando, y hay datos muy evidentes que así lo expresan en términos de originación de préstamos. Yo creo que él lo sabe muy bien porque aparte fue presidente del Banco Ciudad muchos años y Banco Ciudad siempre mantuvo su línea de crédito quizá con más continuidad que ningún otro banco. Él fue el que impuso los préstamos en uvas, los inventó él, por decirlo de alguna manera, digamos. Con lo cual está muy cerca de esta temática. Y lo que yo dije es una cosa que recibo de la banca permanentemente, y es que los bancos dicen que la plata que pueden alocar colocándola a largo plazo está agotada porque se fondean a corto plazo, entonces en parte pueden descalzarse en términos de plazo, pero solo en parte, y la que tenían ya está terminada, digamos. Entonces, no es que me conste, pero es por lo menos lo que dicen y también es lo que hacen. Con lo cual empiezan a reclamar quién podría darles liquidez para descargar un poco de cartera y seguir originando.
y en un minuto pusieron en la mira al FGS, al famoso FGS, del cual ahora tanto se habla, que es el heredero de las ex AFJP, que tiene muchísima plata y que tiene compromisos de inversión a largo plazo, un fondo de pensión, el único megafondo de pensión que existe en la Argentina. Y entonces empezó como este reclamo en relación a que se abran las compuertas del FGS y parte de la plata que tienen sea alocada en este tipo de colocaciones, por un lado, con lo cual planteé esto claramente de cara a él. También planteé un reclamo que tiene poca chance de prosperar, pero que siempre tengo la obligación de decir, que es que la carga impositiva que el sector tiene es fenomenal, que otros sectores se han visto beneficiados en Argentina por desgravaciones impositivas potentes y que nuestro sector no. Me refiero a los RIGI, por supuesto, oil and gas, etcétera, minería, etcétera, etcétera. Nosotros no. ¿Por qué no? Digamos, con el impacto que podría tener en la economía. No sé por qué no, pero no, y no sé si tendrá alguna chance de prosperar, pero nunca está de más reiterarlo. Y por último, un tema que sí impacta sobre él muy directamente, que es la gran asignatura pendiente que la Argentina tiene en todos sus ámbitos públicos, que es la cuestión de la permisología, que tan mal en términos generales funciona, y que con sus ímpetus de Sturzenegger en particular en materia de desregulación podía ponernos en la agenda y también empujar alguna cosa que se pudiera hacer para que la permisología fuera como mínimo, en la era de la inteligencia artificial, como mínimo un poco más rápida, un poco más ágil. Así que planteé básicamente todo eso. Él después subió al escenario, fue peloteando y respondiendo a cada una de las ideas, y básicamente ese fue como el gran disparador de lo que marcó la agenda de los 2 días de Congreso que empezaron en ese momento. Pero si tuviera que destacar algo especialmente potente de la Expo en particular, no es tanto lo que sucedió durante esos 2 días adentro de la Expo, sino algunas cosas que sucedieron fuera de la Expo, pero yo creo con muchos vasos comunicantes respecto de la Expo. La primera ocurrió el primer día, que nos puso de bastante mal humor, y es que se reglamentó ese primer día casualmente las inversiones que puede hacer el FAL. El FAL es este fondo que se está creando para los despidos, qué sé yo. Se reglamentó. Nuestra gran expectativa es que parte de esa plata pudiera alocarse o destinarse a financiar créditos hipotecarios, y el primer día salió que no, con lo cual estábamos un poquito angustiados y enojados. Pero después, el segundo día, Caputo hizo una conferencia de prensa, no como motivo de la Expo, pero hizo una conferencia de prensa hablando de nuestro sector. Por supuesto que no sé si Sturzenegger le dijo algo a Caputo o no tengo la menor idea, nadie me lo va a decir, pero claramente con un evento tan importante como fue la Expo, creo que por lo menos puntos de contacto o vínculos una cosa con la otra tienen, y lo que efectivamente Caputo anunció fueron 2 cosas que directamente van en favor de nuestro sector. La primera es habilitar a los bancos a que puedan, para el sector construcción, dar préstamos a desarrolladores inmobiliarios en dólares, cosa que hasta la semana pasada estaba prohibida y durante muchísimos años estuvo prohibida. A partir de ahora está habilitada, y de hecho ya desde este lunes, esta semana, algunos bancos habilitaron líneas disponibles para esta cuestión. Están empezando, pero ya están en la góndola, por un elemento importante y de impacto. El tiempo dirá cuán reactivador esto podrá hacerlo o no, pero es mejor tenerlo que no tenerlo. O sea que en la paleta de herramientas de financiamiento, que el desarrollador pueda también tocarle el timbre a los bancos y que te coticen un préstamo en dólares a una tasa de un dígito o de 10% o algo parecido, suena que es una cosa que debe ser evaluada y que está bien que sea evaluada, por un lado. Y por otro lado, el tema del FGS, ¿no? que efectivamente no es que anunció que ya el FGS empieza a operar para dar la liquidez a los bancos en materia hipotecaria, pero sí anunció explícitamente que lo están estudiando con toda seriedad, lo cual no es poco, digo, me imagino que no lo diría en estos términos si de verdad no quieren estudiarlo con toda seriedad, lo cual definitivamente es muy bueno. Por supuesto, no tan bueno como querríamos, ¿no? Y con esto cierro como esta reflexión, no tan bueno como querríamos. Mucho mejor sería que impactaran los préstamos a largo plazo directamente sobre la actividad. Los que hoy van a empezar a aparecer más que antes son para las unidades usadas, porque es que los bancos puedan descargar hipotecas con unidades terminadas con la garantía hipotecaria, y las famosas y célebres y nunca implementadas hipotecas divisibles siguen estando en el cajón del olvido, que son las que se diseñaron al principio de este gobierno, casualmente, para que alguien pueda sacar un préstamo a largo plazo desde el pozo
eso está fuera de programa. Viste que los bancos, vieron que los bancos en general, si la pueden hacer fácil, la hacen fácil como todo ser humano, y efectivamente el dar un préstamo a largo plazo con garantía de una cosa terminada, naturalmente que les da más seguridad que por algo, por ser construido, porque si no se construyera, naturalmente que es un préstamo no difícil. solo le da más seguridad, es mucho más fácil de hacer aparte. Establecer todo el procedimiento bancario para dar un préstamo, una obra futura, es muchísimo más complejo. Y yo digo, en este mundo que tiene este tenor, este tono libertario, si los bancos optan por una cosa y no por la otra, están en toda su libertad de poder hacerlo, pero en este caso la plata la va a empezar a poner el Estado, ¿no? O sea, no es plata del Estado, es plata de los jubilados, pero el que toma la decisión respecto a esa plata es el Estado, es el gobierno. Entonces ya no es tan libre la decisión podría ser libre, pero podría no ser tan libre. Bueno, cualquier decisión que tome el Estado va a favorecer a uno u otro. Exacto. Entonces no hay forma de que el Estado, decidiendo la alocación de estos recursos, no haga política de Estado de alguna manera. Entonces ahí tiene que decidir si la ponen los usados o no ponen los nuevos. O ambas ¿no? cosas, o ambas ¿no? cosas, O ambas sí, cosas, sí, claro. Bueno, con lo cual, por ahora, de ambas cosas, la que más nos toca a nosotros está fuera de agenda, así que es parte del planteo de la CEDU, por supuesto, el seguir reclamando que esto se incorpore en la agenda de alguna manera. Igual por ahora no está implementado, con lo cual quizás el reclamo nuestro prospera, quizás no, ya veremos, ¿no? Sí, el uso del FGC también puede afectar como la instancia previa a la decisión de dónde alocarlo, ¿no? Que es generar liquidez dentro del sistema, porque hoy los bancos no tienen cómo descargar las hipotecas que tienen y entonces no pueden regenerar esa liquidez. Si el FGC puede tomar parte eso, de eso. lo que nosotros decimos. Después los bancos pueden abrir las dos líneas o... No, lo que nosotros decimos es... la operatoria que está bosquejada, entiendo que la que finalmente va a terminar implementándose, es que con plata del FGS, el FGS va a hacer plazos fijos a largo plazo en los bancos para que con esa plata, con la condición que los que reciban el plazo fijo, con esa plata no hagan cualquier cosa, den hipotecas, digamos, ¿no? Claro. Entonces, si le va a poner una condición que es dar hipotecas, ¿por qué no les pones como condición adicional que parte de las hipotecas sean normales? Que sean créditos intermedios. Y parte sean vinculadas para la construcción, digamos, ¿no? Bueno, no sé si lo harán, pero vamos a pedir que lo hagan. Hay que ver los tiempos también de todo ese proceso para que le llegue efectivamente a la gente. Claro, en eso tenés razón, y ahí hay siempre una cuestión política, que los políticos toman decisiones de impacto político rápido y no a mediano plazo, y para las hipotecas normales es enchufar y funciona, digamos, ¿no? Porque le ponen el plazo fijo y al día siguiente... Que se viene, en un claro, año electoral que se le viene. ponen el plazo fijo y ese mismo día pueden empezar a dar hipotecas normales. En cambio, para estas otras cosas, que el permiso de obra, que empieza la construcción, imagínate, aunque ¿no? esté todo eso, el banco tiene que tener su propia operatoria para evaluar a los proyectos y después hacer los controles de la obra, para hacer los desembolsos. Es un proceso larguísimo. Largo, ¿no? Largo. Yo tuve un poco la sensación en el Congreso de que hay una cierta resignación dentro del sector. O sea, hace 2 años el clima era, los créditos se vienen, van a empezar, van a estar, preparémonos ya, armemos los proyectos para eso. En esta versión del Congreso era, bueno, van a tardar un montón, no tenemos que contar con eso en el corto plazo, pensemos en otras alternativas, por eso aparecieron tantos desarrolladores que empiezan a buscar formas de financiar la última milla, otras opciones de financiamiento. El sector me parece que tuvo un baño de realidad y dijo, bueno, entendamos que esto va a tardar y preparémonos para la alternativa, por lo menos durante un buen tiempo, mientras seguimos dando esa batalla. Coincido 100%. De hecho, yo, que tengo más educación respecto de cómo funcionan los bancos internamente, el primer día dije, en los bancos no hay mucha plata para prestar en volumen a largo plazo. Y dicho y hecho, efectivamente, no es que pasó una semana, pasaron un par de años, pero efectivamente es así. Sí. Y en ese sentido, yo estoy percibiendo un poco más de dinamismo incluso en el comienzo del proyecto, en los nuevos proyectos, en las nuevas, los nuevos desarrollos, quizás ya asumiendo esto, bueno, nos tenemos que arreglar con la nuestra y vamos a encontrar una forma, y quizás han surgido algunas alternativas más creativas que están dinamizando
por resignación con respecto a los créditos que están dinamizando el sector por sí mismo. Y la otra cosa que pasa, complementario a eso, que tenés toda la razón del mundo, es que hay un esfuerzo muy serio de todos los desarrolladores por subir el precio de referencia del mercado para que sean valores que sean como mínimo proporcionales al fuerte aumento de costos, y el mercado finalmente los termina incorporando, digamos. De vuelta, no es de un día para otro, es un proceso, pero hay un esfuerzo conjunto de los desarrolladores por vender a 3.500, por vender a 4.500, por vender a 5.500, por lo que depende de los productos, lo que sea, pero los valores que uno tenía en la cabeza que tan negativamente operaban sobre el mercado de la época anterior, cuando construir era baratísimo, que generaban tanto desgaste, al día de hoy finalmente terminan al ritmo que va corrigiéndose, ¿no? Viste que se abre un mercado, a veces se abre en forma de B, en forma de L, y ahora últimamente se abre mucho en forma de K, De K. ¿no? Yo veo bastante eso representado. El producto premium usado o el producto nuevo yendo por un carril ascendente y el mercado progresivamente validando esos precios. Quizá el usado premium ya estaba validado, pero el nuevo, a lo mejor no tan premium, pero nuevo en desarrollo, también más adaptado a las necesidades de los usuarios actuales, ¿no? Pensados con programas diferentes, tomando esa senda alcista de precio. Y el mercado que no es premium se mantiene ahí abajo, difícil, y es un mercado más bien de brokers de producto usado, más barriales, más sectoriales, donde los precios se mantienen planchados. Coincido completamente. ¿Cómo lo ves, Orne? No, me parece que esto que decían, como que no solo la resignación tiene que ver con el crédito hipotecario, sino también con el costo de construcción. Me parece que nadie se quejó respecto de los costos que había. Sí, respecto de que la venta está difícil, pero nadie tampoco está bajando, porque si no el costo de reposición no te da, con lo cual la idea es un poco mantener ahí, con alternativas de financiamiento, como bien decías, de los propios desarrolladores que tienen más espalda, más volumen sobre todo, desde donde los lanzamientos de los proyectos ya son también con esa alternativa de financiación a largo plazo para los consumidores finales. Quizás sí están haciendo como productos más a medida de eso, que no son premium, en zonas un poco más alejadas o menos buscadas, y me parece por ahí esos son los productos que van a poder ofrecer en financiamiento a largo plazo, y después sí mantienen el ABC1, digamos, que es lo que sí funciona y donde valía el precio. Hay una cosa que yo también vi, que es que en esta dinámica cada vez más los desarrolladores hablan de lo que nosotros llamamos la agenda de la productividad. Cada vez más hablando de cómo manejamos mejor la empresa, cómo construimos más barato, qué tecnologías usamos, qué importamos, qué no importamos. Hace un par de años era, bueno, la idea, a ver si importamos de China los inodoros Toto, que hoy las empresas desarrolladoras tienen una agenda más clara de cómo hacen para bajar costo, no solamente para bajar costo, para ser más eficientes en la totalidad de las decisiones. Y bastante agarrado de todo lo que tiene que ver con la revolución de la inteligencia artificial. O sea, en pandemia, toda esa aplicación de inteligencia artificial era únicamente para la venta o para los brokers, relacionada a los CRMs, a la marca personal propia de cada uno de los brokers y demás, a los que empezaban a vender online departamentos. Me acuerdo que Provaco tenía como todo su listado publicado en su propia página web y eso en su momento había sido disruptivo. Ahora, toda esa inteligencia artificial, toda esa productividad está muy puesta también en la empresa desarrolladora. Entonces, se perdieron bastantes puestos de trabajo, eso es algo que es una realidad. Quedaron puestos más técnicos, más específicos y con mucho apoyo de la inteligencia artificial para reducir costos y manejar los proyectos. Y las constructoras también. O sea, el caso de Sofía Riva, que estuvo diciendo que ellos están como con procesos muy, muy ajustados en cada una de las obras con ayuda de IA. Orne, ¿qué otra cosa viste en la expo que te impresionó? Mira, me parece que como que la gran joya fue el evento paralelo que sucedió en el quinto piso, que era el foro de inversiones de Vaca Muerta, ¿no? O sea, esto que venimos hablando ya hace bastante tiempo, que Neuquén es una atracción de inversiones de todo el país, todo el mundo lo está mirando. Podría haber sido un evento en sí mismo por el caudal de gente que hubo. De hecho, había mucha gente que estaba en el Congreso y tenía ganas de subir y viceversa. Así que está para ser un evento en sí mismo en otro momento en donde pueda haber mucha más concurrencia. Y a diferencia quizás de la dinámica del Congreso y de la Expo,
había inversión puntual, o sea, se mostraron proyectos concretos y se podía agendar una reunión en ese mismo momento en donde de manera privada se ponían de acuerdo para invertir. Y tengo conocimiento de que efectivamente hubo inversión en esas reuniones privadas y la gente en el foro, más allá de ver qué está pasando en Neuquén, qué es lo que se está construyendo, se fue diciendo, bueno, voy a invertir tanto, mi rentabilidad es tanto, y demás. Eso fue muy interesante. Vos estuviste en varios paneles. Sí, yo estuve bastante presente en el foro. Sí, de verdad que una actividad nueva. Yo te digo lo que a mí me impresiona de lo que está pasando. Hace muchos años que en Argentina no hay una ciudad que sea una nueva radicación corporativa, que actúe como polo de radicación corporativa. En su momento Rosario, en la década de 70, con la industria automotriz, había convocado. Córdoba siempre tuvo ese atractivo. Pero la verdad que hace unos años lo del litio también había sido como... Un poco, pero la verdad que quedó un poco limitado. Neuquén es una ciudad que está creciendo, no porque tenga campo, no porque tenga comercio, sino porque hay empresas que están radicando en Neuquén, empresas que son, se llaman Tier 1, Tier 2, Tier 3, todos los diferentes niveles de empresas más grandes o más chicas, alrededor de la industria del petróleo y del gas, obviamente. Y entonces esa radicación tiene una fuerza y una riqueza que es muy difícil de lograr de otras maneras, ¿no es cierto? Y de alguna manera, así como, creo que esto lo hablamos en algún otro episodio, así como el conurbano bonaerense está perdiendo fuerza, esa fuerza industrialista que tenía, bueno, no porque no exista, sino porque no es tan prevalente, Neuquén está siendo un lugar al cual las empresas van, se instalan y generan riqueza y obviamente traen un montón de población, ¿no? Neuquén creo que aumentó 50% de su población en los últimos 7, 8 años. De la mano de eso, es inevitable que surjan proyectos de todo tipo. Hay proyectos de infraestructura y hay una cantidad importante de proyectos inmobiliarios. Por lo que veo en este momento, quizá un poco por demás, hay un poquito de sobreconstrucción porque ha traído tanto interés de inversores locales y algunos de otras provincias, como por ejemplo Sebastián Piripongi. Que viajaron todos, había tanto interés que viajaron todos. Exactamente. Pero si este crecimiento continúa, toda esa oferta se va a absorber, ¿no? Se va a depurar y se va a absorber y van a empezar a surgir otras tipologías y otras oportunidades. Yo creo que hay una gran oportunidad en logística en Neuquén. Ahí yo miraría mucho todo ese sector porque la cantidad de empresas, sobre todo para las empresas pymes o las empresas que dan soporte a las actividades centrales petroleras, van a necesitar tener operaciones logísticas. Hace falta logística de comercio, ¿no? Para todo el e-commerce o cualquier otra actividad de comercio, por lo cual yo creo que logística en Neuquén es algo muy, muy destacable. Oficinas también, porque digamos, todo el principio fue infraestructura y housing, y ahora todas esas empresas que están radicando necesitan otros servicios necesariamente. Y Neuquén prácticamente no tiene oficinas, tiene muy poquita oficina, así que obviamente está la torre de ASPA para YPF y algunos otros ejemplos más, pero hay muy poquito. Pero hay mucha pyme que necesita algo exactamente más pequeño. Tiene shopping center Neuquén, tiene esa actividad, pero me parece que el otro día, por ejemplo, hablaba con la gente de IRSA y me decía, la verdad nos quedó chico, está para más. Entonces yo veo en Neuquén un foco muy interesante nacional, ya que toma relevancia nacional, y hay que prestarle mucha atención. Y hay una clave ahí que es entender la lógica local, no llegar ahí e intentar hacer una cosa que venga de otro lado, sino entender la lógica local. Pero yo creo que para mí esa fue una de las grandes conclusiones de la Expo. En Argentina existe una nueva ciudad en la cual hay un mercado inmobiliario vibrante y con oportunidades, y es en Neuquén, y hay que mirarlo con detalle. Ese espíritu más nacional se vivió también en el Congreso, que los últimos años había sido muy Buenos Aires centrista, y me parece que había mucha presencia de desarrolladores del interior, siempre hay, pero digo, me parece que puntualmente, incluso en los paneles y todo, había mucho desarrollador del interior. Los proyectos, lo de Neuquén, y eso fue distintivo, porque por lo generalmente vienen un poco como a ver qué pasa en Buenos Aires, y ahora los de Buenos Aires fue un poco como bueno, ¿a dónde vamos de todos los lugares que hay? A mí me pareció muy interesante eso, porque
Expo Real Estate empezó a ser un evento nacional. Ya no es más un evento de Buenos Aires. No solamente vienen desarrolladores a participar en los paneles o a aprender, viene público. A mí, a raíz del podcast o a raíz de otras actividades, me paraba gente para hablar de todas las provincias de Argentina. Yo, la verdad que hablé con gente de Corrientes, de Chaco, de Salta, de Neuquén, de Chubut, de Mendoza. Y había gente también de Latinoamérica, mucha gente de Paraguay, Uruguay. Exactamente. Entonces, es un lugar de encuentro y yo creo que esto habla de, para mí, la tercera conclusión, que es la importancia de la industria inmobiliaria en el país. Ya cuando tenés un evento de 30.000 personas, no estás hablando de un nicho, un grupito de gente que se junta a charlar de sus temas. Estás hablando de que hay mucha gente que ve esto como una industria central dentro de la República Argentina. Sí. Y es la realidad. La industria del real estate es una de las industrias más grandes del país. Y que dinamiza mucho la economía. Bueno, eso se ve puntualmente también en que en los últimos años de la Expo vino como expositor y como panelista gente importante del gobierno. Entonces, vos decís esto mismo, no es un grupito de locos apasionados por desarrollar las distintas localidades urbanas, sino que tiene que ver con, es una economía pujante y que puede generar muchísimo empleo y muchísima riqueza para todos. Tanto en Foro Vaca Muerta como en el congreso principal del evento había personales muy destacadas, ¿no? De gobierno, inclusive el ministro Sturzenegger, que dio una charla y respondió a algunas preocupaciones del sector. Nuevamente, ya está siendo una industria que domina o que tiene una relevancia muy importante dentro del país y se hace muy visible. Y estamos para pasar a la rural, perdón, porque había 30.000 personas y ya a veces es linda la masa crítica. Necesitamos más espacio. A veces es linda la masa crítica, el estar pegaditos, ¿no? Y ¿sabés qué? La edad de la gente que va a la Expo y la edad de la gente que habla en diferentes oportunidades en la Expo, o está bajando o se mantiene estable y nosotros vamos creciendo, ¿no? Y lo vemos hay ahí. un espacio quizás para jóvenes que hace 5 años no había. Eso está claro. Con proyectos muy interesantes, con ganas de invertir y todo, y con una voz que en otro momento no había. Y también eso hace que haya más gente, creo yo, como que convoca por una sensación como de paridad, que haya diferencia etaria. Sí, y creo que también los avances tecnológicos, la aparición de inteligencia artificial, la aparición de machine learning en general, las nuevas técnicas constructivas, hay mucho foco en cómo se construye diferente. Me parece que todo eso hace que haya un público más joven que se incorpore, que tenga un lugar, que convoque, que tenga una historia para contar y que genere ese interés. Y me parece que eso está buenísimo, porque esto habla del crecimiento de una industria, del nacimiento y crecimiento y desarrollo de una industria que todos queremos que mejore. Había robots caminando por la Expo. Había robots caminando por la Expo, exactamente. Sí, esa fue la frutilla del postre, ¿no? El robot. Sí. Bueno, Orne, gracias por todo. Nos despedimos por el día de hoy. Gracias, Herman. Gracias por estar con nosotros. RELAB, el podcast de Real Estate. Agradecemos a Grupo SIG que nos promueve. Y a Finaer, alquila con garantía Finaer, la mejor garantía Finaer, nuestro sponsor. Les agradecemos mucho. Nos vemos en la próxima.